están? Bienvenidos una vez más a nuestro servicio dominical de Centro Cristiano El Conquistador. Y bueno, mientras más hermanos empiezan a conectar, ¿qué les parece si nos saludamos en el chat en vivo que tenemos domingo a domingo? El día de hoy estamos transmitiendo desde la iglesia donde hemos estado trabajando para ponerla súper bonita para cuando ya podamos abrir. Y bueno, si ya todos están listos con su Biblia, con su cuaderno, lápices, todo preparado, ¿qué les parece si iniciamos con nuestro servicio? Eres el escritor de mi libro, Señor. Viniste a redactar versos que nadie entendió. Quisiste en él plasmar las líneas de tu pensar, y aunque se maltrató, lo pudiste publicar. En los créditos de mi salvación está tu nombre escrito, mi Jesús, autor de vida eterna, eres tú, y los derechos reservados son tu amor, cual pluma con sangre escribió en la portada de mi corazón. Eres el escritor de mi libro, Señor. Viniste a redactar versos que nadie entendió. Quisiste en él plasmar las líneas de tu pensar, y aunque se maltrató, lo pudiste publicar. En los créditos de mi salvación está tu nombre escrito, mi Jesús, autor de vida eterna, eres tú, y los derechos reservados son tu amor, cual pluma con sangre escribió en la portada de mi corazón, de mi libro. Cristo es el autor, las páginas llenas de gracia están en el estante, ya lo colocó, de la misericordia y perdón. En los créditos de mi salvación está tu nombre escrito, mi Jesús,
El apóstol Pablo, en su labor misionera, fundó las iglesias de los Gálatas. En algún momento de su desarrollo, no estando ya Pablo presente, algunos judíos cristianos habían llegado a perturbar estas iglesias. Estaban tratando de imponer la circuncisión y el peso de la ley mosaica como elementos necesarios para la salvación. La circuncisión era un rito que había sido ordenado por Dios a Abraham y a sus descendientes varones como señal del pacto hecho con él. Pablo, al enterarse de esta situación, le causó un gran dolor y preocupación, y es la razón por la cual decidió escribir a sus hijos queridos, como él los llama, esta carta a los Gálatas. La recomendación es que podamos leer la carta entera para poder conocer con mayor profundidad su mensaje y todo lo que estaba ocurriendo. La parte que vamos a examinar son los últimos consejos de Pablo en esta carta y se encuentra en Gálatas capítulo 6, verso 11. Dice así: Pablo les dice a los Gálatas: fíjense que uso letras grandes para escribirles de mi propio puño y letra estas últimas palabras. En otras cartas de Pablo se puede observar cómo él se apoyaba en otras personas para escribir sus palabras. Por ejemplo, la carta a los Romanos fue escrita por Tercio, eso lo pueden ver en Romanos 16, 22. Es probable que otras cartas fueran escritas por Timoteo, como da un indicio 2 de Corintios 1:1, o algún amanuense, que eran las personas que tenían por oficio copiar escritos, pasarlos al limpio o escribir al dictado. Por lo regular, Pablo solo escribía su nombre y un saludo como señal de su autoría y autenticidad. Podemos constatar esto en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 17, donde dice: aquí está mi saludo de mi propio puño y letra. Pablo, hago esto en todas mis cartas para probar que son mías. El hecho de escribir un mensaje con su propio puño y letra era algo no habitual. Esto se puede entender como una expresión de amor, cuidado y especial preocupación por ellos. Era una muestra de su cariño y también de lo importante del mensaje que les va a dar. Fíjense que uso letras grandes para escribirle de mi propio puño y letra estas últimas palabras. Y continuamos con el verso 12, donde Pablo les dice: los que tratan de obligarlos a circuncidarse lo hacen para quedar bien con otros. No quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley. Solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos. Al leer la carta completa, podemos darnos cuenta que estas personas estaban teniendo una fuerte influencia sobre los Gálatas y estaban logrando sus objetivos. Pablo les dice en el capítulo 4, verso 17, hablando de estas personas: estos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Debemos ser conscientes de que existen este tipo de personas con malas intenciones. Dice luego Pablo: lo que quieren es aislarlos de mí para que ustedes solo les presten atención a ellos. Era delicado lo que estaba ocurriendo. Podemos imaginarnos el trabajo que estaban llevando a cabo
estrategias manejadas con gran arte y sutileza, como suelen ocurrir este tipo de cosas. Es probable también que hubiera cierta intimidación y condenación para convencerlos y lograr sus objetivos. Estaban ejerciendo presión. Y Pablo, como un padre, les escribe, les advierte y les muestra nuevamente el camino correcto de las cosas. Pablo les expone a sus queridos hermanos gálatas lo que había realmente en el fondo de estas personas. Pues Pablo los conocía muy bien. Hay 3 características que menciona. Lo primero es que buscaban quedar bien con otros. El verso 12 dice: los que tratan de obligarlos a circuncidarse lo hacen para quedar bien con otros. Entonces hay una primera característica de estas personas que quieren quedar bien con otros. No buscaban agradar a Dios, sino a los hombres. Estaban deseosos, como la traducción árabe de este texto dice, que se les honre en la carne. Es decir, buscaban ser honrados externa y públicamente por ellos. Querían ser vistos y ganarse el aplauso de ellos. Se entiende por el contexto histórico que buscaban la aprobación de sus compatriotas judíos. Había este orgullo de tener una ascendencia de Abraham, de pertenecer al linaje de Israel, de sus tradiciones y su cultura religiosa. Quiero leerles una porción del diccionario Vine sobre el contexto histórico de este tiempo y estas situaciones que ocurrían. Dice: con ocasión de la predicación del Evangelio a los gentiles y la conversión de ellos, surgió una secta de creyentes judíos que argumentaban que el Evangelio, sin el cumplimiento de la circuncisión, anularía la ley y haría imposible la salvación. Y podemos ver también esta conducta en diferentes lugares de las Escrituras, y una de ejemplo es Hechos capítulo 15, verso 1, que luego ustedes pueden constatar. Entonces, una de estas características de estas personas era que buscaban quedar bien con otros, ¿no? Segunda característica, dice luego en el verso 12, no quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Entonces, querían evitar ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. No querían ser reprochados, maltratados o perseguidos por sus compatriotas religiosos judíos. Esa era otra de las razones y motivaciones de enseñar la circuncisión como medio de salvación. Ser cristiano, solamente cristiano, puramente, significaba el reproche, el maltrato y persecución. Recordemos que en estos tiempos estaba el Sanedrín, que era esta asamblea de líderes judíos, quienes se habían opuesto directamente y abiertamente contra Cristo y todos los cristianos, todo lo que significa el mensaje del Evangelio. Pero estos eran un grupo en donde estaban como mitad y mitad, de alguna manera se habían acercado a Cristo, pero habían aunado a Cristo costumbres judías, ritos judíos, ceremonias judías, y habían hecho como esta mezcla para lograr la salvación. Estas eran sus creencias. Entonces no alcanzaban ni a agradar ni a uno ni al otro, ni a los líderes religiosos, ni a Cristo mismo, ni a Dios. Entonces, esta es otra característica de estas personas. Querían evitar ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Habían sumado a Cristo la circuncisión.
Y vamos con una tercera característica que menciona Pablo de estas personas. Dice en el 13, ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley. Solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos. Querían jactarse de ello, es decir, de la circuncisión. Era como motivo de gloria y alabanza este ritual para ellos. Y lo otro es que querían jactarse y decirles a todos de que ellos, los Gálatas, eran sus discípulos, que estaban convirtiendo tanta gente a esto. Había una intención de presumir, alardear, que los demás vieran que tenían influencia, que tenían discípulos, que tenían seguidores, que estaban convirtiendo a gente a sus ideas. Buscaban fama y gloria entre los judíos por traer personas a la circuncisión. Estas eran sus motivaciones vanas, que Pablo les advierte a los Gálatas de estas intenciones profundas en estas personas. Y aquí es importante también que nosotros podamos hacernos algunas preguntas con respecto a todo esto. ¿Cuáles son las motivaciones e intenciones que hay en nuestro servicio a Dios? ¿Hay alguna motivación o intención de querer quedar bien con otros? ¿De querer ganar el aplauso de otros? ¿Hay algún deseo vano de presumir, alardear de nuestra capacidad o del alcance o de la influencia que podemos ejercer sobre otros? Tenemos que hacernos estas preguntas y mirar sinceramente a nuestro corazón y poder reconocer todas estas cosas que son importantes detectarlas a tiempo para darle el tratamiento a tiempo. Debemos, hermanos, luchar contra el mal dentro nuestro primero y fuera nuestro. Debemos tumbar el fariseo que llevamos dentro. Cuidémonos de estas actitudes de querer imponer a los demás reglas o leyes que son solo preferencias personales. Cuidemos el corazón, las motivaciones por las cuales hacemos las cosas que hacemos. Busquemos agradar a Dios. Seamos siervos de Cristo, solamente de Cristo. Hermanos, finalmente nosotros somos responsables de discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Él. Debemos estar preparados para poder reconocer lo que viene de lo alto de arriba y lo que viene de abajo, de lo terrenal, en nosotros primeramente y también en los demás. Pues esto es lo que Pablo quería, que ellos se dieran cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo. Es como Pablo diciéndole, dense cuenta realmente de quiénes son, de lo que está ocurriendo en su entorno. Y aquí podemos recordar este mensaje de Santiago, que confirma y nos advierte cuando las cosas son llevadas a cabo con malas intenciones y motivaciones, y hay todo este tipo de cosas extrañas. Vamos a leer la carta de Santiago, capítulo 4, verso 14. Dice Santiago: pero si tienen envidias amargas
y ambiciones egoístas en el corazón no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Desorden y toda clase de maldad es el resultado, porque el fundamento con lo cual se está construyendo es turbio, motivaciones turbias. Los ladrillos con los cuales se está edificando, se está construyendo, son ladrillos de envidias y envidias amargas, como dice. Son ladrillos de ambiciones egoístas, jactancias, mentiras. Y estos son elementos terrenales, puramente humanos y demoníacos. Nada bueno puede salir de ahí. Sin embargo, continúa Santiago en el verso 17, 4:17. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, es pura, es verdadera, es honesta, es sincera. Ante todo, pura. Y también ama la paz. Siempre es amable, pero es una amabilidad pura, verdadera, sincera. No tiene otras intenciones. Una verdadera amabilidad. Y dispuesta a ceder ante los demás. Está este ingrediente importante de humildad. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. Estas son buenas directrices para examinarnos y comprobar qué es lo que hay en nuestro interior y también ver lo que ocurre a nuestro alrededor. Lo que viene de Dios produce un fruto de buenas acciones, de amabilidad, hay pureza, hay paz. Dice luego, no muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz. Es el resultado. Muy distinto con la otra situación. La primera situación es resultado de desorden y toda clase de maldad. Y en este segundo resultado es semillas de paz y recoger una cosecha de justicia. Estas personas que estaban entrometiéndose en estas iglesias de los Gálatas buscaban la aprobación de otras personas, querían evitar las consecuencias de la vida cristiana pura, que significaba la persecución y el rechazo. Esto lo querían evitar. Y esta intención de buscar esta jactancia o estas ambiciones personales, al obtener o al moverse en estos medios, en estas formas, en estas motivaciones e intenciones, llegaron a convertirse en amigos del mundo, pero enemigos de Dios, como diría el apóstol Santiago en sus palabras. En el capítulo 4, verso 6 de la carta a Santiago, nos da la solución a este problema del corazón, nos muestra el camino para poder resolver estos problemas del corazón. Y vamos a dar lectura, porque esta puede ser nuestra cura para estas situaciones que de pronto brotan
en lo interior. Dice Santiago en el verso 6, capítulo 4, verso 6b. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios. Humíllense. Esto es lo que le estaba haciendo falta, lo que le hace falta al corazón orgulloso. Humillarse delante de Dios. Dice luego, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Aquí es muy importante e interesante notar esta relación directa que hay entre el orgullo y el diablo. El orgullo como una actividad demoníaca o diabólica. Porque el problema es el orgullo. Dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que los orgullosos, humíllense delante del Señor. Humillémonos delante del Señor si hay orgullo en nuestros corazones. Resistan al diablo. Porque el corazón orgulloso no ha estado resistiendo al diablo. ¿Ven esta relación entre orgullo y esta actividad diabólica? Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Huirá de ustedes. Porque ha estado muy cerca nuestro, merodeando nuestro alrededor, susurrando a nuestro oído, acrecentando nuestro orgullo. Resistid al diablo y él huirá de ustedes. Luego dice, acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Acérquense porque ha habido un distanciamiento de Dios. Y en ese distanciamiento han brotado toda clase de cosas en el corazón. Y la prueba es el orgullo que ha brotado aprovechando ese espacio, ese distanciamiento de Dios o ese vacío. Dice en el 8, continúo con el 8, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón. ¿Por qué? Porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Si nos arrepentimos sinceramente y tomamos estas palabras y este mensaje de Santiago seriamente a nuestra vida, vamos a encontrar esa sanidad de parte de Dios a nosotros. Y Él nos levantará con honor. Eso es algo que no nos corresponde a nosotros. Eso es algo que Dios hace, lo que tiene que ver con honor. Solamente voy a agregar algo más en este tema del orgullo, que son palabras de C.S. Lewis, que está en Mero Cristianismo, hablando del tema del gran pecado. Dice así: si alguien desea adquirir la humildad, creo que puedo señalarle el primer paso. Este primer paso es darse cuenta que uno es orgulloso, y es un paso enorme también. Al menos nada puede adelantarse hasta tanto no se haya dado. Si pensamos que no somos presuntuosos,
es porque somos demasiado presuntuosos. Entonces examinemos nuestro corazón y si encontramos estas cosas dentro, arrepintámonos de nuestros pecados, busquemos al Señor de corazón y permitamos que Él nos sane. Humillémonos delante de nuestro Señor. Vamos a continuar con la cita principal que está en Gálatas capítulo 6. Dice Pablo en el verso 14: en cuanto a mí, en lo que a mí respecta, miren qué palabras de Pablo. En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. ¿Qué palabras de Pablo lo que expresan? Pablo ya no tenía ninguna razón para jactarse o gloriarse de nada. Nada era digno de admiración, ningún rito, ninguna obra, ningún esfuerzo. Solo la cruz de Cristo. Dice Pablo que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Solo de lo que Cristo ha hecho. Solo su obra en la cruz. Nada más. Luego dice Pablo, debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado. Pablo ya no tenía ningún interés en estas cosas del mundo, de quedar bien con otros. Él ya no tenía un interés ni en su propio bienestar, ni en la reputación. Estas cosas fueron crucificadas para él. Dice luego, y el interés del mundo por mí también ha muerto. El mundo en algún momento tenía un interés en Pablo por su capacidad, por todo lo que él había logrado, por lo que era capaz de hacer, pero por causa de Cristo fue despreciado por el mundo, por causa de Cristo crucificado. Era algo recíproco. Pablo crucificó todo interés en estas cosas del mundo y el mundo ya no tenía ningún interés en Pablo. Voy a leer nuevamente el 14. En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. La vida para Pablo ahora es solo Cristo. Todo lo que tenga que ver con Él y su reino. Luego les continúa diciendo a sus queridos hijos gálatas con respecto a este tema de la circuncisión. Dice el verso 15, no importa si fuimos circuncidados o no. Lo que importa es que hayamos sido transformados en una nueva creación. Que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según ese principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios.
No importa si fuimos o no circuncidados. Lo que importa es que hayamos sido transformados en una nueva creación. Lo que en verdad importa, lo que verdaderamente importa es la vida nueva que viene de estar en Cristo Jesús. Ahí y en Él es donde se produce el milagro de una nueva creación. Vamos a recordar estas palabras de Pablo que están escritas en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, que está en nuestra querida traducción al español, donde dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es lo que importa, estar en Cristo. Voy a leer otra traducción sobre este mismo texto. Dice así: si alguien se une a Cristo, es un nuevo ser. El antiguo estado de cosas ha desaparecido. Ahora existe un nuevo estado de cosas. Es Cristo quien nos aporta este nuevo estado de cosas. Ser judío o gentil, ser circuncidado o no, carece de toda importancia. Solo cuenta una cosa es lo importante: la unión con aquel en quien está presente esta nueva realidad, esta nueva vida, esta nueva creación. Ninguna religión como tal puede producir o engendrar este nuevo ser. Es en Cristo donde se produce el milagro, en su crucifixión. Es ahí donde se produce un nuevo estado de las cosas. Es en esa cruz que ahora somos reconciliados. Es en esa cruz donde ahora somos reunidos y somos resucitados ahora a una nueva creación. Este es el nuevo estado de las cosas. Esta posibilidad de reconciliación con Dios, esta reunión con Dios, esta transformación en nosotros por este nuevo estado de cosas. Es en Cristo, es en su cruz, donde las cosas viejas pasan, donde se quedan atrás y ahora surge una nueva vida. Es en Cristo donde hay un antes y un después, no solo en la historia, sino en nuestras vidas. Eso es lo verdaderamente importante, estar en Cristo, porque en Cristo es donde ocurre este milagro, ocurre la nueva vida. Es en Cristo que somos aceptados. Este es el nuevo estado de cosas. Éramos enemigos, estábamos perdidos, pero en Cristo somos reunidos, encontrados, aceptados. Participamos de Cristo nosotros verdaderamente. Una nueva realidad de vida ha aparecido de parte de Dios. Está muy cerca si no la hemos recibido. Recíbela. Entra en esta nueva vida. Únete a Cristo. Pon tu fe en Él
entra en Él y deja que esta nueva realidad te embargue por completo. Deja que esta nueva realidad te sane, te transforme. Este amor de Cristo hacia nosotros, esta aceptación de Cristo a nosotros, esta nueva realidad está disponible para cada uno de nosotros. Dejemos que esta realidad nos alcance y nos embargue y nos transforme. Que la paz, dice en el verso 16, que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según ese principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. Que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según ese principio. Pues en Cristo podemos experimentar paz. En Cristo recibimos misericordia, recibimos paz de parte de Dios y recibimos misericordia. Son lo que va implícito en estar en Cristo. Estamos viviendo y creyendo esta nueva vida, esta nueva creación que somos ahora en Cristo Jesús. Estamos tomando esta paz y esta misericordia que ha sido provista de Dios para nuestras vidas. Estamos reconociendo esta reconciliación y esta reunión que Él ha hecho posible en nuestras vidas por su gran amor. Estamos aceptando esta reconciliación que Él nos regala. El Señor nos llama a entrar y permanecer en Cristo, en esta nueva vida. Dejemos atrás lo viejo, nuestros recursos, nuestros ritos, nuestros esfuerzos, que todo esto es insuficiente para reunirnos con Dios. Y lo único que producen estas cosas son tormento en el alma y en el corazón, porque no pueden producir la verdadera vida que Dios quiere darnos y nos ofrece en Cristo Jesús. En Cristo está la vida. En Él hay paz. Por Él hay una nueva realidad. En Él somos reconciliados, reunidos y resucitados a una nueva creación por su obra en la cruz. Permitamos que esta nueva realidad en Cristo afecte completamente nuestra vida. Permanezcamos en Él. Que el Señor los bendiga. Y así hemos llegado al final de nuestra transmisión del día de hoy. No sin antes recomendarles que tomen nota de todos los anuncios que tenemos para ustedes. Ahorita en un ratito más van a pasar, donde vienen los números telefónicos para que ustedes se puedan comunicar e inscribir a los diferentes grupos de estudio que tenemos durante la semana y los fines de semana. Los temas están muy buenos, así que no se lo pueden perder.
Y bueno, hermanos, les queremos mandar un gran abrazo, los queremos mucho, esperemos que todos se encuentren muy bien ahí en su casa y recuerden que esta Semana Santa tenemos que extremar precauciones, hay que seguir cuidándonos y observando todas las medidas de seguridad. Y bueno, sin más, les mandamos un gran abrazo y nos vemos el siguiente domingo en punto de las 11.